Entonces, esta es una reunión principalmente para parejas casadas. Así que si veo a algunos jóvenes aquí, deben estar ansiosos por casarse. Alabado sea el Señor. No te precipites. Asegúrate de ir poco a poco. Hay un viejo proverbio inglés que dice, cásate deprisa y arrepiéntete en tu tiempo libre. Hay otro proverbio que dice, mira antes de saltar, con cuidado, porque hay muchos que han saltado a algo sin saber en qué se están metiendo. Y hay otro proverbio que dice, no todo lo que brilla es oro, porque hay mucho oro falso. Y hay muchas muchachas que tienen caras muy bonitas, pero por dentro no son tan guapas. Las muchachas buscan el dinero y los muchachos la belleza. Y muchos chicos que ganan un buen salario realmente no te van a hacer feliz. El dinero nunca ha hecho feliz a nadie en el mundo. Por favor, recuérdalo. Piensa en las historias que oímos de estrellas de Hollywood. Mucha gente rica se suicida, salta de los edificios y se suicidan. El dinero nunca ha hecho feliz a nadie. Pero en el mundo, las mujeres buscan a un hombre que tenga dinero y los hombres buscan una mujer que sea guapa. En la iglesia debe ser totalmente diferente. Escribí un libro que se llama Sexo, Amor y Matrimonio. Si no lo has leído, puede que haya una copia en la parte de atrás. Si no, siempre puedes pedirlo al ministerio en la página web, llamado Ministerio Ravens. ¿Conoces a los cuervos que alimentaron a Elías? Por eso se llama así, ravenministry.com. Y Sexo, Amor y Matrimonio es un libro de orientación para el matrimonio. No es para parejas casadas. Hay otro libro para matrimonios llamado Un Hogar Celestial, que también está ahí. Y otro libro sobre orientación que se llama Encontrando la Voluntad de Dios. Así que esos son 3 libros que recomendaría al principio. Y más que eso, la palabra de Dios dice, voy a leerles un versículo en Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículos del 18 al 21. Y si usted tiene la versión King James, se lee ligeramente diferente al final. Déjame que te lo lea así. El Señor dice, grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Átalas como una señal en tu mano, porque las manos son las que usamos tan a menudo, y serán como insignias entre vuestros ojos. Eso significa que tus ojos y tus manos serán atentos a la palabra de Dios. Enséñaselas a tus hijos, hablando de ellas cuando estés sentado en tu casa. Habla de ellas cuando vayas por el camino. Habla de ellas antes de acostarte y levantarte. Escríbelas en los postes de tu casa y en las puertas. Por eso a veces tenemos versículos en las paredes de nuestras casas. Y luego dice en la versión King James, para que vuestros días sean como los días del cielo sobre la tierra. Para que vuestros días sean como los días del cielo sobre la tierra. Y en el margen de la New American Standard Bible está escrito, para que vuestros días sean como los días del cielo sobre la tierra. Es una hermosa expresión, para que mis días y mi vida en la tierra sean como un día de cielo sobre la tierra. Y es algo maravilloso tener un matrimonio en el que tu hogar sea un anticipo del cielo en la tierra. No llegarás allí de la noche a la mañana, porque entre el cielo y la tierra hay una cruz en la que murió Jesús.
he visto unos dibujos animados de la tierra a un lado, en medio un gran pozo profundo que es el infierno, y el cielo al otro lado, y el puente entre ellos es una cruz. Es la única forma de llegar de aquí hasta allá. Si no, te vas al infierno. Así que eso aplica incluso al hogar. Es esa cruz, el camino de la cruz, lo que cambia un hogar terrenal en un hogar celestial. El camino de la muerte a uno mismo, donde tanto el esposo como la esposa han elegido morir a ellos mismos. Porque hay muchas tentaciones que vienen en la vida matrimonial. Podemos hacer todo lo posible para encontrar a alguien adecuado para nosotros. No solo es que esa persona y tú tienen una carne que necesita ser muerta, sino también que esa persona ha sido educada de una manera diferente en su hogar. Y a ti te han educado de una forma diferente en tu casa. Eso también puede causar problemas. Por ejemplo, el esposo o la esposa pueden haberse criado en un hogar donde no son muy ordenados. Puede que sean higiénicamente limpios, pero tiran la ropa por ahí y por allá, tiran sus zapatos aquí y allá. Y los padres nunca se molestaron en decirles que los guardaran en su sitio. Y se levantaban de la cama y no hacen su cama, simplemente la dejan así. Y viene mamá y la ordena en vez de decirle a los niños que vayan a hacer su cama. Y luego hay otros hogares donde los padres son muy estrictos. Si te levantas de la cama, debes hacerla antes de salir, o algo así por el estilo. Y aquí tenemos una persona que ha crecido 20 años de esa manera, y otra persona que ha crecido 20 años de otra manera, y maravillosamente se casan juntos. Entonces tendrán muchas oportunidades para que ambas personas mueran a sí mismas. Quiero decir, ser ordenado es algo bueno. ¿Sabes? Leí sobre una cosa cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Ellos entraron y vieron que el Señor no estaba allí, pero encontraron una parte en la que Él estaba envuelto, bien doblada y guardada allí. No creo que los ángeles doblaran eso. No, los ángeles no doblan la ropa. Jesús se levantó, resucitó entre los muertos. Pero antes de irse, escucha, Él dobló eso y lo guardó allí. Nunca lo he olvidado. Yo digo, Señor, hazme así. Quiero decir, me enseñaron eso en la marina, a hacer la cama. Pero busco hacer eso en mi propia casa y donde quiera que vaya. Incluso si me quedo en casa de alguien. Debemos estar limpios y ser higiénicos en nuestra casa. Pero también es bueno ser limpio y ordenado. Ser higiénico es más importante, definitivamente. Aunque las cosas se resbalen y estén por aquí y por allá. Eso está bien siempre y cuando estés limpio e higiénico. Eso es definitivamente más importante. Así que si es una elección, elige la higiene más que el orden. Definitivamente. Porque la limpieza es más importante. Pero lo que digo es que tienes que reconocer que cuando te casas, vienen de dos orígenes diferentes. No es un pecado ser un poco descuidado con la forma en que guardas tus cosas. No hay pecado en eso. Solo se mira bien. Pero en algunas personas sus mentes no funcionan así, no son sistemáticos y no puedes cambiarlo. La mente de algunas personas funciona de cierta manera. Todo está cortado y seco en el mismo lugar. Te contaré la historia de un hombre piadoso que se casó con una esposa piadosa. Conozco a la pareja, conozco al hombre. Imagínate, él solía ayudar a lavar los platos en la cocina. Obviamente él no es de la India. En la India ningún esposo hace eso. Pero en los países occidentales los esposos ayudan a lavar, ordenar y todo eso. Así que esta es una pareja occidental. Y él se dio cuenta de que su esposa, cuando lavaba los utensilios, tenedores, cuchillos y todo eso, una persona ordenada pondría todos los tenedores en una sección, los cuchillos en otra y las cucharas en otra sección.
Pero él descubrió que su esposa se limitaba a tirarlas. Mezclaba todo, ya sabes, cucharas pequeñas con grandes, tenedores, cuchillos, todo mezclado. Y él era exactamente lo contrario. Él lo hacía de una manera ordenada. Así que, ¿sabes lo que hizo cuando él lavó los platos? Cuando él lavaba todos los utensilios, tenedores y cuchillos, él los tiraba de esa misma manera. Y yo dije, qué esposo tan sabio, que no quería que su mujer se sintiera mal. Ella antes miraba a su esposo arreglándolos ordenadamente. Ella decía, oh no, no puedo hacerlo así. Y él nunca quiso que su esposa se sintiera mal. Así que lo ponía todo mezclado para que cuando ella llegara se sintiera como en casa. Te digo que ese es un esposo sabio. No intentes presumir ante tu mujer. Así es como yo lo hago. Tus gavetas con todas esas cosas pueden estar ordenadas, pero tu vida será miserable. Es mejor que todas esas cosas estén desordenadas, pero tendrás un hogar feliz. Lo más importante no es que todo esté ordenado o no. Es la felicidad en tu hogar, porque Jesús está allí. Lo que estoy tratando de decir es que no te enfoques en pequeñeces. He oído otro ejemplo. Hay algunas personas que cuando usan el tubo de pasta de dientes en el baño, lo enrollan ordenadamente desde abajo y ya sabes, como una persona sistemática se ve muy ordenado. Y hay otras personas que simplemente lo aprietan en cualquier sitio. Imagina que estos dos se casan y usan la misma pasta de dientes. Será genial, será muy divertido en ese hogar. Solo estoy usando algunos ejemplos para mostrar que puede ser diferente en tu casa. Los que más se están riendo quiere decir que se enfrentan a eso en sus casas. Estoy diciendo que no se molesten por estas cosas triviales. Lo importante es que no se hagan daño los unos a los otros. Una de las preguntas que hago regularmente a las parejas casadas, si las conozco bien, es si se piden perdón el uno al otro. ¿Se perdonan inmediatamente? ¿Se piden perdón inmediatamente? ¿Se perdonan inmediatamente? Eso es muy importante. Quiero que tus días, como dice aquí, sean días de cielo sobre la tierra. ¿Se piden perdón inmediatamente? ¿Se perdonan inmediatamente? Y una vez perdonado, ¿sigues lo que Dios dice? Una vez que te ha perdonado, dice en Hebreos 8, verso 12, no me acordaré más de tus pecados. ¿Puedes recordar ese versículo? Esposos y esposas, ya no me acordaré de vuestros errores. No lo tengas siempre en mente y 10 años después te acuerdes. El 13 de noviembre del 2010 hice esto. Olvídalo. Sigue a Dios que dice, no me acordaré más de ellos. Es confesar, perdonar y lamentarse. No somos perfectos. Y quizás tu esposa no te ha señalado tus errores porque es misericordiosa, pero tú también cometiste errores. El perdón y la misericordia es una de las cosas más importantes que necesitamos en nuestros hogares. Es uno de los primeros pasos, no la victoria. La victoria sobre el pecado lleva tiempo. Perdona, puedes empezar con el perdón y la misericordia desde el primer día. Puede que aún no hayas conseguido la victoria sobre el pecado, pero eso lleva tiempo. Pero perdonar a una persona no lleva tiempo. Puedes hacerlo desde el primer día. Perdona, pasa por alto. Y no pienses que el mundo se derrumbará solo porque tu esposa tuvo un desliz. Por ejemplo, supongamos que alguien llama a tu casa y tu esposa toma el teléfono y le dicen, este es un mensaje muy importante para tu esposo, por favor, anótelo. El esposo llega a casa y se le olvida decírselo. Se le olvidó por completo, al día siguiente todavía no se lo ha dicho. ¿Crees que el mundo va a colapsar por eso? Quizás algún trabajo importante que tenías que hacer, no lo hiciste. Sufriste alguna pérdida. Puedes creer en un Dios que dirige el universo y que es lo suficientemente soberano para hacer que eso funcione para tu bien. Yo creo en eso.
Creo en un Dios que incluso si mi esposa se olvida de decirme algo, quiero decir, no puedo recordar si eso me ha pasado alguna vez. Mi esposa es más cuidadosa que yo en eso. Pero suponiendo que tuvieras una esposa olvidadiza, eso no es un crimen. Algunas personas son olvidadizas. Algunas personas olvidan con facilidad y otras personas recuerdan muchas cosas. Por ejemplo, yo solía recordar muy bien, pero con el paso del tiempo, hay dos secciones en mi disco duro, que es mi cerebro. Una parte contiene la Biblia. Evito que esa parte se corrompa y me aseguro de que todo esté ahí. Pero la otra parte, que contiene los nombres de las personas, es muy defectuosa. Una vez un hermano vino a verme y le pregunté, ¿cómo te llamas? Y me dijo, soy fulano de tal. ¿Me preguntaste eso la semana pasada, hermano Zach? Yo le dije que se lo volvería a preguntar la semana que viene, porque conozco a 100 personas en una reunión y no puedo recordar todos sus nombres. Y puedo olvidarlo. No tengo tan buena memoria para todo. Lo más importante es la Biblia, por supuesto. Intento recordarla en la medida de lo posible. Pero mi esposa tiene buena memoria para los nombres, así que le consulto esa parte. Es bueno que seamos socios en esa mitad. Así que lo que digo es que seáis misericordiosos. Puede que seas muy bueno para recordar cosas, nombres y tantas otras cosas. Y puede que tu pareja no sea tan buena recordando cosas. Sé compasivo. Es una de las mayores exigencias, sobre todo en una iglesia como la nuestra, que predica la victoria sobre el pecado. Recuerdo cuando construimos nuestra primera sala de reuniones en 1981 en Bangalore, la primera sala de reuniones de CFC, y el otro hermano que dirigía la iglesia conmigo me preguntó qué versículo pondremos detrás del púlpito. Y yo le dije, está claro para mí cuál es el más grande, y recuerda que somos una iglesia que predica la victoria sobre el pecado, siguiendo al Señor de todo corazón. ¿Cuál es el mayor peligro que corren las personas que predican la victoria sobre el pecado y buscan vivir en victoria sobre el pecado que enfrentan? Creo que es ser poco misericordioso con otras personas que no tienen la victoria. Ese es el mayor peligro al que nos enfrentamos. Tenemos la victoria y miramos a alguien que no la tiene y somos despiadados en la forma en que lo juzgamos. Así que dije, pon este versículo atrás. Sed misericordiosos con los demás, así como Dios ha sido misericordioso con vosotros. Durante más de 40 años hemos tenido ese versículo detrás de nuestro púlpito. Si alguna vez miras un video de nuestras reuniones en Bangalore, ahí lo verás. Lleva ahí más de 40 años. Y nuestro hogar debe ser así. Sé misericordioso, así como Dios ha sido misericordioso contigo. Es uno de los mayores requisitos para un hogar feliz. Son dos personas imperfectas que se unen en matrimonio. Eso es lo que hace Dios. Por muy íntegro que seas, eres una persona imperfecta. Llevo más de 40 años buscando vivir una vida de victoria. Y he hecho enormes progresos en muchas áreas. Pero estoy absolutamente convencido de que hoy soy una persona imperfecta. Estoy seguro de eso. Pueda que tú no lo sepas, pero yo sí lo sé. Porque la perfección es algo profundo e interior. Y conozco áreas en mi vida en las que no soy perfecto. Eso puede salir de diferentes maneras de las que no soy consciente. Conscientemente podemos tener una victoria completa sobre el pecado. Pero aún así, el área inconsciente que no vemos, tenemos que reconocer la diferencia. Por ejemplo, este versículo en 1 Corintios capítulo 4. Vemos el testimonio de un hombre que vivió en la victoria. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4, verso 4, porque no estoy consciente de absolutamente nada en mi contra. Nada. Permíteme parafrasear eso. Tengo 100% de victoria en el área consciente de mi vida. Eso es lo que está diciendo. Y creo que eso es posible. Y en gran medida yo mismo lo he experimentado. Yo sé que en el área consciente de mi vida tengo la victoria al 100%. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero eso no significa que esté absuelto. Absuelto significa que Dios no dice, está bien, no eres culpable. Él dice que yo sigo siendo culpable. ¿Por qué soy culpable? Porque el que me examina es el Señor.
Y Él ve áreas de mi vida interior que yo aún no veo. ¿Cómo es que soy tan libre en el área consciente? Pero hay una área de mi vida que no veo. Y lo ilustro con, ya sabes, si me tomo un vaso de jugo de uva oscuro aquí y le pongo un cubito de hielo, ya sabes lo que es un cubito de hielo. El 90% de ese cubito de hielo entra. El 10% es visible por encima de la superficie. Se ve flotando. Esa es una imagen de nuestra vida. El 10% de tu vida es lo que se llama tu área consciente. El 90% está oculto. Así que cuando tengamos la victoria absoluta en todas las áreas que conozco, sé que enfadarme es pecado, así que no me enfado. Sé que decir mentiras es un pecado, así que ya no digo mentiras. Sé que hacer trampa en mis impuestos es pecado, entonces no hago trampa en mis impuestos. Sé que pedir prestado cosas que no puedo devolver es pecado, entonces no hago eso. Sé que sentarse a chismear y hablar mal de otras personas a sus espaldas es pecado, entonces no hago eso. En muchas áreas tenemos luz, pero aún así hay zonas bajo la superficie que no veo. Y la otra persona puede tener más luz que yo, porque camina más con el Señor. La ilustración que utilizo de este cubo de hielo, si puedo tomar un cuchillo afilado y cortar ese 10%, esa capa superior, eso es como conseguir la victoria en mi área consciente. Pero luego, ¿qué ocurrirá? Saldrá un poco de hielo. Y lo que estaba oculto bajo la superficie se hará visible. Eso es lo que sucede cuando obtienes la victoria sobre el pecado. Te lo digo por experiencia propia. Alguna zona por la que estoy derrotado, me determino y obtengo la victoria sobre ella. De repente descubro un área en mi vida que ni siquiera sabía que estaba mal. Podría darte muchos ejemplos, pero hay un ejemplo que uso muy a menudo, que ayuda a la gente a ver un área tan obvia que ni siquiera nos damos cuenta de que es pecado. Y este es el ejemplo que uso de mi propia vida. Tuvimos un hermano joven en nuestra iglesia en CFC en Bangalore por muchos años. Él solía pasar la noche en nuestra casa. Era de una familia católica romana, pero aceptó al Señor y vino a nuestra casa. Y realmente creció en el Señor. Consiguió un buen trabajo y lo trasladaron a otra parte de la India. Y durante años no supe nada acerca de él. Y pensé, qué joven tan desagradecido. Hicimos tanto por él cuando estuvo en nuestra iglesia y ni siquiera envió una carta para decirnos cómo van las cosas. No me escribe una nota de agradecimiento. Y el Señor me confrontó. Tú estás pecando. Yo estoy pecando. Pensé que Él estaba pecando. Y dije, Señor, ¿cómo estoy pecando? El Señor me dijo, ¿conoces ese verso en Mateo capítulo 25? Por cuanto lo hiciste al más pequeño de estos, mis hermanos, lo hicisteis conmigo. Está hablando de personas que ayudaron a otras que tenían alguna necesidad. Y el Señor dice, he visto lo que has hecho por este pobre y débil hijo mío. Y el Señor dice, esos son mis hermanos. Lo hiciste por mis hermanos, lo hiciste por mí. Y eso es lo que el Señor me dijo. A esa persona le hiciste algo bien. Me lo hiciste a mí. Entonces deberías esperar las gracias de mí, no de él. Eso fue una revelación para mí. Pensé que esperar gratitud de otra persona es normal. Hice algo por él, debería esperar que me diera las gracias. Y no es porque quiero dinero o algo por el estilo, pero al menos muchas gracias, hermano Zach, por lo que hiciste. Y ese día descubrí que incluso eso era un pecado. Pero fui inconsciente de eso hasta ese día. Nunca supe que era un pecado hasta ese día que me sentí culpable, porque nunca sentí que fuera pecado. Era parte del cubo de hielo bajo la superficie. Pero eso salió a la luz y ha salido a la luz para todos ustedes ahora. Y desde ese día decidí que nunca esperaré que nadie me dé las gracias por nada. Si lo dicen está bien, es por su propio bien. Pero no lo espero, no lo quiero, no importa lo que haya hecho por ellos. No quiero que vengan a darme las gracias. Lo espero del Señor. En el día final, Él me lo dirá. Señor, te digo que todo lo que hago,
Te lo hago a ti, Señor. Este hermano y aquel hermano son miembros de tu cuerpo y yo les sirvo. Has hecho mucho por mí. ¿Qué hay si te pago ayudando a alguien? Dios ha hecho mucho por mí. Nunca podré pagar todo lo que hizo por mí, aunque ayude a mis hermanos y hermanas que conozco. No te estoy haciendo un favor cuando te sirvo. He recibido tanto del Señor, así que no espero agradecimiento de nadie. No espero que una persona se me acerque al final de cada mensaje y me diga, hermano Zach, el mensaje estuvo muy bueno y me has bendecido. Algunos lo dicen de vez en cuando, pero yo no lo espero. Yo no lo quiero, estoy sirviendo al Señor. Indirectamente te sirvo, pero estoy sirviendo al Señor. Así que lo que digo es que cuando te casas, y estoy aplicando esto a la vida matrimonial, acuérdate que tú y tu pareja, los esposos o las esposas, están en diferentes niveles de comprensión de lo que es el pecado y lo que no es pecado. Puede que haya algunas áreas en las que no vean que está mal, como tirar la ropa y creen que eso no está mal, y lo mantienen todo limpio y ordenado, y sientes que eso está mal. Recuerda que esa persona no tiene esa luz. Sé misericordioso. Y si sientes que debes ordenarlo, ordénalo. Si crees que eso hará que tu pareja se sienta incómoda, déjalo como está. El mundo no se va a derrumbar si tu casa está un poco desordenada. Enseñar a tus hijos a ser piadosos es más importante que mantener tu casa ordenada. He visto casas donde todo está muy ordenado, pero los niños son caprichosos. Prefiero tener la casa completamente desordenada, pero con hijos obedientes y piadosos. Cada día, ¿qué es más importante? No te enfoques en pequeñeces. Hay muchas pequeñeces en la vida. No te enfoques en eso y hagas de ellas lo más importante de tu vida. Estoy mencionando cosas que pueden crear un conflicto en un hogar. Mi objetivo es la paz en el hogar. Recuerda esta expresión: días del cielo sobre la tierra. El cielo es un lugar perfecto de paz y perfecto amor. Y puedes experimentarlo en tu casa. Quiero testificar ante Dios que hace mucho tiempo, algunos años, mi esposa y yo hemos experimentado el cielo en nuestra casa. Cuando nos casamos no era así. Éramos como cualquier pareja casada. Yo me enojaba y me enfadaba y no sé. Pero estoy agradecido de que esos días se hayan ido para siempre. Hay paz en nuestro hogar. No llegó de la noche a la mañana. Pero el mensaje de la cruz que predicamos en la iglesia fue nuestra salvación. Lo predicamos porque hemos experimentado sus resultados. La muerte al yo es el secreto de una vida matrimonial feliz. El yo, el egoísmo, es el problema. Ustedes saben cuál fue el primer pecado que cometieron Adán y Eva: desobedecer a Dios. Y ahí es donde estuvo el fracaso de Adán. Quiero que lo recuerdes. Volvamos al libro de Génesis. Dios primero hizo a Adán. Es muy importante que aprendamos algo del capítulo 2 y capítulo 3 de Génesis. Dios hizo a Adán. Dice de la tierra. Él formó al hombre. Entonces, en Génesis 2, verso 7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él. Y de repente se convirtió en un ser humano. Hasta entonces solo era un modelo de arcilla. Un modelo de arcilla perfectamente modelado con todos los órganos interiores, todo hecho de barro. Y en el momento en que Dios sopló en él, se convirtió en un ser humano. Hasta entonces parecía un ser humano, pero no vivía. Dios sopló en él. Y había un solo hombre, sin mujer, un solo hombre. Y cuando abrió los ojos, ¿sabes a quién vio? A Dios. Entonces Dios lo durmió diciendo: no es bueno que el hombre esté solo. Necesita a alguien que le ayude. Y entonces lo puso a dormir. Y leemos en el versículo 21 que él lo durmió y le sacó una costilla. Creo que fue cerca del corazón. No está escrito ahí.
pero sé que estaba cerca de su corazón porque él quería que su mujer estuviera cerca de su corazón. Y mordió a la mujer. Versículo 22. Ahora recuerda, imagina esto en tu mente. Adán está profundamente dormido en una parte del jardín. Y en otra parte del jardín, Dios ha tomado esta costilla y ha puesto barro a su alrededor. E hizo una mujer y sopló en ella. Y ella abre los ojos. ¿Y a quién ve primero? Dímelo. No miró a Adán. Ella miró primero a Dios. Ahí hay una gran lección. ¿Por qué Dios no creó al hombre y a la mujer juntos? ¿Crees que eso habría sido difícil para Dios? No, en absoluto. Él podría haber hecho 2 piezas de arcilla y haber soplado en ambas, y el hombre y la mujer se hubieran visto entre ellos. Pero no fue así. Adán, recuerda toda tu vida que cuando abriste los ojos no vistes a Eva. Ella ni siquiera existía. Tú me vistes a mí. Dios dice, toda tu vida debes verme a mí primero antes de ver a tu mujer. Esa es la lección número 1. Eva, ¿a quién vistes primero cuando abriste los ojos? No a Adán, ni siquiera sabías que existía Adán. Abriste los ojos y me vistes a mí, dice Dios. Recuerda toda tu vida. Me vistes a mí antes de ver a tu marido. Simples lecciones del capítulo 2 de Génesis. Los secretos de la vida matrimonial. Muy importante. Hay muchas lecciones aquí. Y también dice aquí en el verso 18, te estoy mostrando todo el capítulo 2 de Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Necesita una ayudante exactamente adecuada para él. Ya sabes, como estos rompecabezas, donde tomas una pieza y la pones en un lugar, pero no cabe ahí. Hay huecos. Tomas otra pieza y esa tampoco encaja. Y entonces tomas otro pedazo. Ahí no hay hueco. Esa es la pieza que encaja en el rompecabezas. Así es como Eva encajó en Adán. Y así es como Dios te da una esposa. Si realmente buscas a Dios para tener una esposa, ella no tendrá los mismos puntos fuertes que tú tienes. Ella tendrá puntos fuertes donde tú tienes puntos débiles. Así encajarán. He visto eso con mi esposa. Llevamos 55 años casados, muy felices. Y he visto que ella tiene puntos fuertes que yo no tengo. Y yo tengo puntos fuertes que ella no tiene. Quiero decir, en cosas muy elementales, como probablemente puedo hacer una taza de café y con cierta dificultad cocinar un huevo frito, pero eso es todo. Así que ella se encarga de eso. Cuando se trata de las cuentas, yo hago todo eso. Esto es solo un ejemplo muy simple, pero hay otras áreas en las que somos diferentes. En nuestra forma de pensar y cosas por el estilo, pero somos uno porque es un complemento exacto. Yo no podría hacer mi ministerio solo y ella no podría hacerlo sola. Dios preparó a alguien. Verás, creo que Dios me conocía antes de la fundación del mundo. Él me eligió antes de eso. Si no has nacido de nuevo, Efesios 1, verso 4 dice, elegidos antes de la fundación del mundo. Y el Salmo 139 dice que fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Yo fui formado en el vientre de mi madre. Dios ya me tenía en su mente y me formó con una personalidad determinada. Por ejemplo, me dio una buena memoria porque sabía que yo tenía que ser un maestro de la Biblia. Eso no es algo que me haya inventado, simplemente nací con eso, porque Dios sabía cuál iba a ser mi ministerio. Así que Dios me formó con ciertas características y un cierto temperamento. Y antes de la fundación del mundo fue planeado. Y en un momento determinado en el año 1939, Dios me formó dentro del vientre de mi madre. Y salí en noviembre de 1939 con todas esas cualidades en mí, formadas por Dios. Y 3 años después, Dios formó otro cuerpo, el de mi esposa, en el vientre de otra madre, en otro lugar. Y nunca lo supimos hasta años después. Y cuando él la estaba formando en el vientre de su madre, Dios tenía en mente, esta chica tiene que casarse con Zach algún día. Así que tengo que prepararla en todos los sentidos para que tenga cualidades exactamente opuestas y que encajen completamente como un rompecabezas con Zach.
Y yo dije, Señor, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto me amaste cuando tenía 3 años? Para formar una niña dentro del vientre de una madre para mí. Realmente debemos ser humildes ante Dios. Y años después, 25 años después, nos reúne. Es algo maravilloso. Un matrimonio cristiano piadoso es algo maravilloso. Deseo un matrimonio así para cada uno de ustedes que no están casados. Y si tú estás casado, puedes creer. Puedes ver 101 faltas en tu esposo o tu esposa, el uno en el otro, pero no eres perfecto. Habría sido injusto por parte de Dios darte una esposa perfecta cuando eres tan imperfecto. Sería injusto que Dios te diera un marido perfecto cuando tú eres tan imperfecta. Así que deja de quejarte que tu pareja es imperfecta. Quizás no es perfecta en las áreas en las que tú sí lo eres. Es un rompecabezas. Tú tienes una proyección aquí y ella tiene una depresión acá. Así es como encaja un rompecabezas. Si ella también fuera fuerte en esa área, estaría chocando. Así que Dios hizo una depresión allí para que el rompecabezas encaje perfectamente. Reconócelo en tu matrimonio, al menos a partir de ahora. Dios te ha preparado para que seas ayuda idónea para Él. Eso es otra cosa interesante. Cuando llegas al capítulo 14 de Juan, ¿sabes quién es llamado ayudante allí? ¿Quién? El Espíritu Santo. Vamos ahí por un momento, después regresamos. Juan, capítulo 14. Debemos leer la Biblia en su contexto. Juan, capítulo 14. Quiero leer unos versículos antes de eso, para que podamos saber para qué es Él un ayudante. ¿Sabes que el Espíritu Santo se le llama ayudador? ¿Pero un ayudante para qué? ¿Un ayudante para ganar dinero? No. ¿Un ayudante para predicar sermones? No, aunque lo hace. Principalmente un ayudante para que lo veas en el contexto. Si lees los versículos en su contexto, lo entenderás inmediatamente. Versículo 15. Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. E inmediatamente viene a tu mente. Ni una sola vez codicies en tus pensamientos. Nunca te enojes. Nunca te amargues. Ama siempre. Perdona inmediatamente. Señor, ¿cómo voy a guardar todo esto? Es imposible. Te daré un ayudante. Verso 16. Ahí lo dice en el siguiente versículo. Estos mandamientos vienen a tu mente y dice, Señor, ¿cómo voy a hacerlo? Y Dios te dice, te daré un ayudante. ¿De qué manera Él te va a ayudar? Te ayudará a vencer la ira, para ayudarte a decir la verdad, para ayudarte a perdonar a los demás, para ayudarte a no codiciar. Lee la Biblia en su contexto. La siguiente frase puede tener alguna relación con la frase anterior. Y lo interesante es que esa palabra el Señor la usa para la mujer. En Génesis capítulo 2, verso 18, le haré un ayudante. Bien, ahora apliquemos eso. Puedo decir en mi vida que el Espíritu Santo ha sido una tremenda ayuda para mí. Me ayuda a predicar sermones, me ayuda a vencer mi pecado. Él me recuerda cosas que a veces olvido. Y me da discernimiento cuando algunos ladrones intentan entrar en la iglesia y tratan de aprovecharse. Y les miro a los ojos y Dios dice, este tipo es un ladrón. Y se demuestra que es así. Discernimiento. El Espíritu Santo es un ayudante para construir la iglesia. El Espíritu Santo es un ayudante. Me ayuda a predicar mis sermones, porque ese es mi llamado. Y el Espíritu Santo me está ayudando. Como un esposo necesita a una esposa. Entonces Eva fue hecha como una ayuda. Bien, ahora déjame preguntarte, ¿cómo te ayuda el Espíritu Santo? ¿Es visible? Sé muy bien que el Espíritu Santo me ha ayudado estos 2 últimos días, mientras me escuchaste predicar. Puede que tú no lo sepas, pero yo lo sé muy bien. Cada sermón que prediqué ayer y hoy. ¿Pero has visto al Espíritu Santo en alguna parte? No. ¿Pensabas que era yo? ¿Me llevé todo el mérito? El Espíritu Santo no se llevó ningún mérito. Él lo hizo sin que lo viéramos.
detrás de cámaras. Una buena esposa es así. Sea así lo más que puedas. Le doy gracias a mi esposa que ha sido así detrás de escenas. La iglesia se construyó en mi casa. Yo recibí el crédito. Mi esposa detrás de escenas hizo tantas cosas que la gente nunca sabrá. La gente solía venir a nuestra casa desde lugares lejanos, cuando las reuniones eran en nuestra casa. En aquellos días nunca cocinábamos el almuerzo para todos, no podíamos hacerlo. No habían instalaciones, pero algunas familias venían de tan lejos. ¿Cómo podemos enviarla de vuelta? Tardarían 2 horas de regreso a casa. Así que mi esposa decía que coman con nosotros. Así que les dábamos de comer y se iban. Y después de eso descubro que lo que Annie regalaba era su almuerzo. Y se quedó sin comer ese día. A eso me refiero con ser un ayudante. Quiero decir, lo descubrí mucho más tarde. Y es maravilloso ser así. Si tienes una esposa así, te digo que eres muy bendecido. Con alguien que no hace un gran espectáculo de lo que ella hace. Y el esposo tampoco puede contarle a su mujer todas las luchas que tiene. Sé que en nuestros días es una tremenda lucha ganarse la vida. Hay tantos trabajos inseguros. La gente va a trabajar y no sabe cuándo será despedida. Aquí lo llaman carta de despido. Vas una mañana y no te lo esperas y te dan la carta de despido. Te despiden. ¿Cómo vas a cuidar de tu familia? No tienes tantos ahorros. El hombre trabaja bajo tremendas presiones. La esposa no lo sabe. Ella está en casa. Hay tremendas presiones bajo las que trabaja una esposa, especialmente cuando tienen niños pequeños. El hombre no lo sabe. Por eso digo ese verso. Sed misericordioso con los demás, así como Dios ha sido misericordioso con vosotros. Aprende a perdonar. Usa tu mente para pensar. ¿Qué le habrá pasado hoy a mi esposa? De camino a casa desde tu oficina. Pasas un rato pensando, ¿qué le habrá pasado hoy a mi esposa en casa? No lo sé, hoy he tenido un día bastante fácil en la oficina. Mi jefe ha sido muy amable conmigo, incluso conseguí un ascenso con un aumento de salario. Mi vida es muy emocionante cuando vuelvo a casa, pero ella puede haber estado luchando en casa. Tal vez se incendió algo en la cocina, o un niño se lastimó en alguna parte, o algo más salió mal. Déjame pensar, ¿le ha pasado algo a mi mujer? Así que no llegues a casa exigiendo, ¿dónde está la cena? ¿Está lista? No. Cariño, ¿qué tal todo hoy? He orado por ti. Llega así a tu casa. Y también, esposas, cuando vuestro marido regrese a casa, no penséis, bueno, hoy lo he estado pasando mal con estos niños. Y aquí está mi marido volviendo a casa como un rey, conduciendo el carro y viniendo aquí. Quizás no le trataron como un rey en la oficina. Usa tu mente para pensar por lo que pudo haber pasado la otra persona. Puedes usar eso y tener una relación maravillosa. Jesús le dice al líder de la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, has dejado tu primer amor. El Señor quiere una relación como la de un esposo y una esposa. Ese primer amor. Así como fueron las primeras semanas después de casarte. El esposo llegaba a casa y tú estabas en la puerta, lista para abrirla. Y la cena estaba en la mesa y todo estaba bien. Y vas a casa 10 años después. Vas con la llave de la casa, puedes abrirla tú mismo y entrar. Oyes una voz que dice, cariño, la cena está en la mesa. Me dio hambre y tuve que comer. Puedes ir y calentarla tú mismo y comértela. No se pelean entre ellos. No, no están gritando ni peleando. Solo acaban de dejar su primer amor. Eso es todo. ¿Eso ha pasado en tu matrimonio? No me refiero solo a la comida. No dejes que eso ocurra. De hecho, el Señor dice en Éfeso que es algo serio cuando el primer amor se ha ido. Y también así es como podemos educar a los hijos. Los hijos deben ver que el padre y la madre se aman.
que se niegan ellos mismos el uno por el otro, que no se defraudan mutuamente, que no gritan ni pelean en presencia de los niños. Recuerdo a un hombre piadoso cuya hija le dijo: papá, a veces me encuentro peleando con mi esposo, aún recién casada, pero nunca te vi a ti, papá, peleando con mamá. Él era un hombre honesto y le dijo: bueno, cerrábamos la puerta y peleábamos, solo que no queríamos que lo escucharan. Eso fue sabio, cierra la puerta. ¿Por qué deberían escuchar los niños? Pero diles que no eras perfecto y que tuvieron sus desacuerdos y no necesariamente eran peleas. Pero no quieres que los niños se sientan inseguros cuando ven a papá y a mamá gritándose. Eso hace que los niños se sientan muy inseguros. ¿Por qué hacer que los niños se sientan inseguros? Mejor sé honesto con ellos y diles: tuvimos nuestras diferencias, pero lo resolvimos. Te daré un ejemplo que no tiene que ver con el matrimonio. Pero tengo un hermano llamado Ian Robson, que ha sido mi compañero de trabajo durante 48 años en nuestra iglesia. Nosotros la empezamos, teníamos 2 familias, la suya y la mía. Comenzamos la primera iglesia, CFC, en mi casa el 17 de agosto de 1975. Todavía recordamos la fecha, acabamos de cumplir 48 años. Y desde esa fecha hasta hoy, 48 años después, siempre pudimos mirarnos directamente a los ojos y nunca rompimos nuestro compañerismo. Ahora, es asombroso que 2 personas trabajen juntos como ancianos en una iglesia y nunca tengan una pelea o una ruptura. Trabajamos juntos. A veces yo cedo a él y él cede a mí. Y no es que no tuviéramos desacuerdos. Desacuerdo significa que una persona es un rey y la otra es como un esclavo. No es así. Si un esposo y una esposa dicen que nunca han tenido un desacuerdo, entonces definitivamente uno de ellos es el dictador, ya sea el marido o la mujer. Pero discrepamos, pero no rompimos la comunión. Y puedo decir eso con este hermano. Hubo momentos en los que dijimos: ¿qué haremos? Él decía una cosa y yo otra cosa. Decíamos: está bien, vamos a resolverlo. Luchamos juntos y fuimos diferentes, como un rompecabezas. Él también era diferente. Por ejemplo, Pablo y Bernabé eran tan diferentes en sus temperamentos, y él y yo éramos así. Y también aprendí algo de eso para el matrimonio. Pero no rompimos la hermandad, aunque no estábamos de acuerdo. Nos sentamos y dijimos: bueno, ¿cómo podemos solucionarlo? Y finalmente diríamos: está bien, hagámoslo así. Y así es como nunca rompimos el compañerismo. No hubo un solo día en el que no pudiéramos mirarnos a los ojos y decir que teníamos compañerismo, aunque hubo momentos en los que no estuvimos de acuerdo, pero nunca rompimos el compañerismo. Así debe ser un matrimonio, donde nunca rompemos la comunión. Podemos tener desacuerdos, hablamos de eso y lo resolvemos juntos. A veces los problemas son difíciles. Y en países como la India y probablemente aquí en América, también los suegros son algunos de los mayores problemas. Los suegros son como forajidos en muchas situaciones, causando muchos problemas en muchos hogares de la India. Por eso Dios, en su gran sabiduría, ¿conoces el primer mandamiento de la Biblia? ¿Quiénes lo saben? Antes de que el hombre pecara, Él dio un mandamiento para el hombre. Deja a tu padre y a tu madre, y únete a tu mujer. Adán no tenía padre ni madre. ¿De quién está hablando? Se lee en Génesis capítulo 2, verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Fue escrito para las generaciones que vendrían después de Adán. Si un hombre sigue apegado a su padre o a su madre, tenemos muchos problemas con eso en la India. Puedo predecir que habrá caos. No tengo que ser profeta. Puedo predecir que habrá caos en esa familia. Y del mismo modo le dice a la mujer: Dios es equilibrado. Él no es parcial. También tiene un hermoso mandamiento para la esposa. En el Salmo 45, que es el salmo nupcial, sobre el esposo como un rey. Dice: escucha, oh hija. Salmos 45, verso 10, hablando a la esposa. Presta atención. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre.
Entonces tu esposo te deseará porque ahora es tu Señor. Esto es para la novia. Así que Dios habla al esposo y a la esposa. Despréndete de tus padres terrenales. Ámalos, cuídalos, hónralos y todo eso, pero no dejes que dirijan tu vida. Ustedes son una nueva familia y no es que se van a olvidar de sus padres. Cuídenlos, provéanles definitivamente. Debes cuidar a tus padres ancianos porque ellos cuidaron de ti cuando eras un bebé. Manténlos económicamente, pero no dejes que interfieran en tu vida matrimonial. Porque son muchos problemas. ¿Sabes el número de correos que recibo? Recibimos cientos de correos electrónicos cada mes, de diferentes partes del mundo, de personas que escuchan nuestros mensajes en YouTube. La mayoría de esos mensajes son de familias indias. Querido hermano, los padres de mi esposo interfieren todo el tiempo. O los padres de mi esposa están interfiriendo. Y esto y aquello y lo otro. Siempre son padres, padres, padres. Y estos son creyentes. ¿No han leído estos versículos? Así que estas son cosas sencillas con las que tenemos que proteger nuestra vida matrimonial. Cosas simples escritas en la Biblia, donde seguimos las reglas que Dios ha establecido. Él es quien dirigió el primer matrimonio, organizó el primer matrimonio, arregló todo para que la primera pareja se uniera. Entonces, quiero decir algo más. ¿Por qué Eva fue creada en segundo lugar? Eso está muy claro. Dice en Primera de Timoteo capítulo 2, ¿por qué el hombre es la cabeza? Dice en Primera de Timoteo capítulo 2, verso 12, no permito que una mujer ejerza autoridad sobre un hombre, incluso en una iglesia o en un hogar. La razón, porque Adán fue creado primero y luego Eva. No fueron creados juntos. Verso 13. Dios hizo específicamente primero a Adán y luego a Eva. Por lo tanto, el Espíritu Santo dice, debido a eso, esa es la razón por la que digo que una mujer no debe tener autoridad sobre un hombre. Son iguales ante Dios, pero sin embargo, Dios hizo primero a Adán. Y esto es el Nuevo Testamento, después que vino el Espíritu Santo. Está diciendo que por esta razón el hombre debe ser la cabeza. Segunda razón, no fue Adán quien fue engañado. Fue una mujer la que fue engañada. Por eso no debería ser maestra. Un maestro debe ser alguien a quien no se pueda engañar. Y Eva fue engañada. Por lo tanto, las mujeres no deben enseñar en la iglesia. Pueden ayudar de muchas maneras, pueden compartir su testimonio, pero no deben convertirse en maestras. Y seguimos estrictamente esa regla. Si entras en internet, verás algunas maestras mandonas ganando millones de dólares. Y hay un montón de creyentes tontos que no leen la Biblia y la siguen. Bien, volvamos a Génesis capítulo 3. Ya ves lo que pasó. ¿Cuál fue el error de Eva? Dices que ella escuchó al diablo. Dice en Génesis capítulo 3, verso 1, que Adán y Eva estaban allí juntos. Y el diablo sabe con quién hablar primero. Puede que no lo consiga con Adán, pero creo que puedo conseguirlo con Eva. Así dice aquí en Génesis 3, verso 1. La serpiente dijo a la mujer, ¿por qué no les habló a los dos juntos? Estaban ahí juntos. Es como que ignoró a Adán y dijo, Eva, quiero hacerte una pregunta. ¿Ha dicho Dios realmente que no comas de ningún árbol del jardín? ¿Qué debería haber hecho la mujer? Ella respondió a la serpiente, ¿sabes lo que debería haber hecho? Darse la vuelta y decir, Adán, contesta tú, por favor, tú eres mi cabeza. Hubiera sido una historia diferente. Ella no se dirigió a aquel a quien Dios había designado como su cabeza. Así es como vino el pecado. Decimos que el pecado vino porque ella escuchó a la serpiente. No, el pecado vino porque ella no le dio a su esposo el lugar correcto en el hogar. Eso es lo que pasa en muchos hogares hoy en día.
El diablo viene todavía hoy y dice, déjame atrapar a la esposa, déjame decirle algo, susurrarle algo al oído. ¿Qué tuvo que hacer ella? Decir, espera, déjame preguntarle a mi esposo. Eso habría sido la salvación en ese hogar. Pero muchas piensan, mi esposo es un poco tonto. Será mejor que yo tome una decisión. Y así es como llegó el caos. Y así es como el caos ha llegado a muchos hogares. Ese fue su error. Entonces, una vez que el diablo se afianzó allí y esta discusión continúa, él está contento de que ella no consulte con su esposo. No digo que sea solo de una manera. Creo que hay situaciones en las que el esposo también debe consultar a su esposa, porque nos ha dado una ayuda idónea. Supongamos que el marido tiene una duda sobre algo y el diablo viene y le dice, Adán, ¿por qué no comes de este árbol? Y él está un poco dudoso y dice, no, Dios me ha dado una ayuda, déjame preguntarle. Por eso Dios nos hace marido y mujer. No te cases y luego actúes como si no estuvieras casado. Cuando un hombre va y comete adulterio con otra mujer, él actúa como si no estuviera casado. Y cuando son llamados a hacer algo y no se consultan el uno al otro, de nuevo actúan como si no estuvieran casados. No hay diferencia entre eso y el otro tipo que va y comete adulterio, ignorando a su mujer. Dios les ha dado el uno para el otro. Y tengo mucho más que decir, pero solo diré una cosa más. Antes de que Adán comiera, Eva le dijo, prueba esto, cariño, esto está muy bueno. Vaya, se me ha hecho agua la boca, deberías probarlo. No hay nada igual. Al menos entonces debería haberla detenido. Pero dice que ella se lo dio a su marido y él simplemente abrió la boca y se lo comió. ¿Qué marido más tonto era él? ¿Te imaginas esto? Me gusta imaginar una caricatura de Eva dándole fruta a Adán y Adán diciéndole, gracias. Se suponía que este hombre era la cabeza del hogar. Y entonces viene Dios y escucha esto. Aquí es donde se ve el liderazgo. El Señor no llama a la mujer. Lee atentamente cada versículo de Génesis capítulo 3. Génesis 3, versículo 9. El Señor llamó al hombre. Porque al hombre, ¿quién cometió el pecado primero? Eva. Porque entonces Dios fue al hombre. Porque Él es la cabeza. ¿Dónde estás, Adán? Y Adán dice, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Era una respuesta simple, así como en los exámenes cuando te hacen preguntas de opción múltiple. Solo responde sí o no, sí o no, sí o no o sí o no. Aquí hay una pregunta de sí o no. ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Marca con una flecha sí o no. No, no contestaré sí o no. Escribiré abajo, mi mujer me dio esto. ¿Has encontrado una respuesta así? Esta es una simple pregunta de sí o no. Señor, usted no me entiende. Mira cómo lo dice. Déjame parafrasearlo. Fue la esposa que tú me diste. Eso es lo que él dice. Él está culpando no solo a su mujer, está culpando a Dios. ¿Qué clase de mujer me has dado para que me dé esto y me haga pecar? Entonces, ¿quién es la causa de esto? Él está señalando con el dedo a Dios. Hay esposos que dicen, Dios, ¿qué tipo de esposa me has dado? Incluso ahora. Hay esposas que dicen, Señor, ¿qué tipo de esposo me has dado? ¿Alguna vez han dicho eso ustedes? Empezó con Adán. Dios, tú me diste este tipo de esposa. Así que no me culpes a mí. Tú eres la causa número 1 de este problema. Así es el hombre. Evita asumir la culpa e incluso le echa la culpa a Dios. Tú me hiciste así, ¿qué puedo hacer? Me diste este deseo, ¿y qué puedo hacer? Me diste un fuerte deseo sexual y mi mujer no quiso ayudarme, así que tuve que acudir a otra mujer. Siempre culpan a Dios. Él me dio el fuerte deseo sexual, tú hiciste esto. Hay cristianos que hacen eso. ¿Qué quieres que haga, Señor? Tú me hiciste así. Pero tal vez en otras áreas hay problemas en tu vida matrimonial. No culpes a tu mujer, no culpes a tu marido y no culpes a Dios.
esta imagen señalando con el dedo, me gusta hacer un dibujo mental de eso a veces. Adán señalando con el dedo a Dios y señalando con el otro dedo a su mujer, en vez de señalarse a sí mismo y decir, Señor, abrí mi boca y me lo comí. Debería haber tenido más sentido común. Espero que vosotros, esposos y esposas, tengáis más sentido común. Asume la culpa tú mismo. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Tomar la cruz significa morir a uno mismo y decir, Señor, exactamente lo contrario de Adán. Jesús miró al cielo y dijo, Dios, yo asumo la culpa. Yo soy. Eso es lo que dijo en la cruz. Y hoy, esposos o esposas, pueden seguir a Adán o pueden seguir a Jesús. Adán señalando con el dedo a su mujer y a Dios, o a Jesús diciendo, yo soy. Abandóname, tengo que salvar a esta gente, tengo que salvar a esa persona, tengo que salvar a esa persona, que el juicio caiga sobre mí. Hablamos de ser cristianos, este es el verdadero cristianismo, seguir a Jesús y no a Adán. Tus hijos aprenderán de ti cuando vean ese espíritu. También aprenderán a asumir ellos mismos la culpa, en lugar de señalar a otros. Ya sabes cómo son los niños, siempre señalan con el dedo. Él hizo esto, él me golpeó primero. Oímos eso en todos los hogares. Al menos que los esposos y esposas, padres y madres, den ejemplo y enseñen a sus hijos. Adán culpó a Dios. Jesús cargó con la culpa, a pesar de no haber hecho nada malo. Bueno, podría seguir durante horas, pero debes estar aburriéndote. Vamos a orar. Padre Celestial, por favor, ayuda a cada pareja aquí a tener días del cielo en la tierra en sus hogares. Sabemos que eso es solo a través del camino de la cruz. Es la cruz la que nos lleva de la tierra al cielo. Oramos para que haya una cruz en la vida de cada esposo y esposa sentados hoy aquí, que continuará en la vida de sus hijos. Te encomendamos cada familia aquí, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.